Amadísimo Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos una vez más la oportunidad de estar delante de tu presencia, comenzando este nuevo día, Señor, adorando, exaltando tu santo, tu precioso nombre, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que en esta mañana, Señor, están conectados en el Espíritu, Señor, en este tiempo devocional, en esta cita con Jesús, el devocional diario de nuestra familia, Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia Integral, City, en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, y donde quiera que haya corazones dispuestos a ver la gloria de Dios en sus vidas. Gracias por este espacio diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan más y más de nuestro buen Dios, que anhelan crecer cada día a la estatura de ese varón perfecto, a la estatura y a la plenitud de Jesucristo. Muchas gracias, Dios del cielo, por darnos cada día este precioso regalo, Señor, de poder conectarnos como familia espiritual en un solo sentir, en un solo propósito, y es el de ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Hoy les saludamos desde Puerto Rico, la isla del encanto, donde Dios nos permite igualmente también servir a Dios y servir a su iglesia. Así que bienvenidos en esta mañana de viernes. Hemos venido hablando en los devocionales que me han correspondido acerca de la manifestación visible del Espíritu Santo. La manifestación visible del Espíritu Santo tiene que ser esa evidencia, esa marca que caracteriza y que distingue a los verdaderos hijos de Dios. El fruto del Espíritu Santo, recuerde que se manifiesta de una manera muy especial, se manifiesta de 9 formas, de 9 maneras, 9 virtudes que están presentes en la vida, que estuvieron presentes en la vida de Jesús, y que Él al dejarnos, al enviarnos al Consolador, al Espíritu Santo, quiere que usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, también llevemos ese fruto. Recuerde que una de las características que distingue al Hijo de Dios es el fruto. El Señor dijo por sus frutos les conoceréis. Entonces, un árbol se conoce por el fruto. Un buen árbol se conoce por el fruto. Un buen árbol siempre dará buenos frutos. Un mal árbol siempre dará malos frutos. Entonces, habíamos venido hablando de esa manifestación del Espíritu Santo en 9 formas, en 9 maneras. Y las primeras 3 tenían que ver con el amor, el gozo y la paz. Estos 3 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo están directamente relacionadas con nuestra relación con Dios. Es decir, nos atañe directamente en nuestra relación con Dios mostrar el amor, porque Dios es amor. El gozo, saber de que el gozo es un factor que se produce en el espíritu, que no lo producen factores externos de nuestra vida, sino que es interno, que es del Espíritu Santo, ¿sí? Estuvimos hablando de la paz también, que es otra virtud que tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿sí? Esos son los 3 primeros manifestaciones del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, y vamos a ver la cuarta, que tiene que ver ya, esta cuarta y la quinta y la sexta, tienen que ver con nuestra relación con nuestros semejantes, con el prójimo. Así que podríamos decir que el fruto del Espíritu Santo nos capacita, nos habilita para tener una excelente relación, primero con el Padre, con Dios, nuestro Señor,
En segundo lugar, nos capacita y nos habilita para tener una excelente relación con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, con las personas. Y allí requerimos de paciencia, requerimos de benignidad, requerimos de bondad. ¿Cierto? Esas son las tres siguientes manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que tienen que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. Muy bien. Y las siguientes tres manifestaciones del fruto del Espíritu Santo tienen que ver con nuestra relación con nosotros mismos. Y ahí se puede cumplir el gran mandamiento. Recuerde que el gran mandamiento, el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y en segundo lugar dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. ¿Sí? Son los primeros mandamientos, los más importantes. Amar a Dios como Él describe que lo debemos amar. Y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y este tiene que ver con la fidelidad, con la mansedumbre y con la templanza. Hoy vamos a hablar un poco de estos tres. Ya estuvimos hablando de los tres primeros que tienen que ver con nuestra relación con Dios. En segundo lugar, estuvimos hablando acerca, ¿me confirman por favor? Si se escucha. No está saliendo. Ok, ya creo que se restauró la de Facebook. Me dan un segundito, por favor, y me disculpan. Ya se restauró Facebook, ¿cierto? Pero me falta restaurar la de YouTube. Estos son los gajes del oficio aquí en Puerto Rico. Tenemos problemas con... Ahora sí, creo que ya restauramos las dos señales. Muy bien. Qué bueno que podemos continuar. Como un apagoncito ahí momentáneo de la señal de internet, pero aquí estamos. Muy bien. Entonces decíamos que vamos a tratar un poquito acerca de estas tres manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, la benignidad y la bondad, que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces, ese es el fruto del Espíritu Santo en cuanto a la paciencia y la capacidad de soportar a personas que no son fáciles de tratar. Implica la idea de no reaccionar a la manera en que nosotros somos tratados por tales personas. Es decir, una persona que está llena de este fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en cuanto a la paciencia, pues no responde de la misma manera con la ofrenda. A la afrenta que se le ha hecho, ¿sí? No está pensando en el desquite, no está pensando en devolver el golpe, en devolver la ofensa, ¿cierto? Se manifiesta como perseverancia en medio de ¿qué? De la situación difícil, en medio de la tardanza de respuesta a la oración. Se necesita paciencia. Nosotros tenemos que aprender a esperar. El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová. Y él me oyó y se inclinó a mí, me libró, me sacó del pozo de las esperanzas. Es decir, hay que tener paciencia aún para esperar el tiempo de Dios, la respuesta de Dios. Porque es que a veces hacemos oraciones inmediatas, instantáneas y pensamos que Dios inmediatamente nos tiene que responder. Y sabemos que Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, la paciencia nos tiene que llevar a fortalecernos en el poder de Dios. Fortalecernos siempre en el poder de Dios, no en nuestra fuerza ni en nuestra capacidad. Colosenses, el apóstol Pablo nos dirige
una palabra aquí a los Colosenses en el capítulo 1, en el verso 11, dice la palabra del Señor: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Si se da cuenta de la importancia que es la paciencia. Y la paciencia se aprende, la paciencia se desarrolla fruto de esa comunión con el Espíritu Santo. Y entonces Dios comienza a establecer en nosotros la paz, recuerden. Y entonces esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos lleva también a ser pacientes en toda circunstancia y en toda situación. Acompañada de la fe se alcanzan las promesas, como dice el autor de Hebreos. En el capítulo 6 de Hebreos encontramos lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Hebreos 6, versículo 12. Nos dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí hay una combinación de estas dos virtudes del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? La paciencia y la fe. Se necesita fe y se necesita paciencia. Luego, las dos combinadas nos van a ayudar tremendamente a ser pacientes y a poder esperar el tiempo del Señor, el tiempo señalado del Señor, y poder disfrutar de las bendiciones. También nos habilita para perseverar en el servir al Señor. Hay gente que se cansa en el servicio. Hay gente que se fatiga en el servicio. Yo sé que la obra del Señor tiene situaciones, momentos muy, muy especiales, como también momentos muy duros. Cuando viene la persecución, cuando viene el desánimo de aquellos a los cuales queremos impulsar para que continúen creciendo en el Señor. Entonces, aquí se requiere definitivamente de la paciencia. Hay que esperar muchas veces en las personas, hay que esperar que las personas entiendan, que las personas maduren, que las personas comprendan lo que Dios quiere transmitirles, lo que Dios les está hablando. Muchas veces sí, edificamos, pastoreamos a las personas y tratamos en todo lo posible para que ellos entiendan el proceso de Dios, los tiempos del Señor, los métodos del Señor, pero al final vemos que continúan como que sin entender o terminan haciendo lo que no es correcto. Y eso de una u otra manera nos afecta, ¿cierto? Porque queremos ver la gloria de Dios en esas personas. Entonces, en ese proceso necesitamos fe y paciencia, porque hay que ver con los ojos de la fe. Hay que ver a las personas desde la óptica de Dios y poder entender que en el tiempo del Señor esa persona podrá entender y podrá dar el paso que tiene que dar para ver la gloria de Dios en sus vidas. Muy bien. Habilita y nos persevera para el servicio al Señor. La fe y la paciencia nos habilita, nos capacita para el servicio en la obra del Señor. En segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dirige estas palabras en el capítulo 4, verso 23. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 23. Dice la palabra del Señor a través del apóstol San Pablo. Perdón, aquí estamos, segunda de Timoteo 4, 22 y 23. Vamos a ver si es primera, que se me pasó aquí. Creo que no hay 24. Tampoco. Bueno, es 2 y 3 entonces. Segunda de Timoteo 4, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahí está
La paciencia que debe tener el maestro, la paciencia que debe tener el pastor con su oveja, con su discípulo, la paciencia que debe tener el profesor, el maestro con sus alumnos, ¿cierto? Y se requiere precisamente, dice, que prediquemos la palabra, que instemos, ¿cierto?, de motivar, fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, dice, redarguye, reprende, exhorta, ¿cierto?, con toda paciencia, con toda doctrina, ¿sí? Entonces ahí está, que la paciencia nos capacita, ¿para qué? Para servir al Señor, para servir a su iglesia. Es el resultado de perseverar en medio de la prueba. Recordemos lo que nos dice Santiago. En el capítulo 1 de Santiago, vemos aquí cómo Santiago hace uso precisamente de la paciencia en ese proceso tan especial cuando estamos atravesando diversas pruebas. Por eso Santiago dice allí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces ahí está el Espíritu Santo capacitándonos, implementándonos con esta virtud tan especial que es la paciencia que necesitamos para esperar en el Señor, la paciencia que necesitamos para ver el crecimiento de nuestros hijos, para ver el crecimiento de nuestros discípulos. Entonces es el resultado de perseverar en medio de las pruebas. Y por eso Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, que soporta la tentación. También nos dice, bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí está diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien. Entonces, el fruto del Espíritu Santo en cuanto a la benignidad es la paciencia o la capacidad, perdón, de ser amables con todas las personas. ¿Sí? La benignidad es una persona buena, ¿sí? Una persona bonachona, una persona que no se le ve maldad, que no refleja esa maldad, esa mala intención, esa malicia. Es la disposición de no pagar con la misma moneda, de no vengarse, de no responder golpe con golpe, de no responder ojo por ojo, diente por diente, como era en la antigüedad, en la ley, sino que es una persona que deja pasar simplemente la ofensa. Es la persona que, yo pienso que es la persona que como que cuando le tiran el golpe más bien se agacha, ¿sí? Se agacha y pone la otra mejilla como el Señor nos enseñó. Entonces es la disposición a no pagar y a no responder de la misma manera como lo han hecho con nosotros. Luego es el reflejo del carácter de Cristo. Recordemos que Jesucristo se le conoce como el varón de dolores, experimentado en quebranto, en sufrimiento, ¿sí? Siendo justo, siendo sin pecado, pues fue sometido al escarnio, fue sometido a la burla, fue sometido al oprobio. Y encontramos en Jesucristo verdaderamente ese modelo de paciencia, ese modelo de amor, ese modelo de gozo, ese modelo de paz, ese modelo de paciencia, de benignidad, lo encontramos en nuestro amado Señor. En Lucas capítulo 6, verso 35, nos dice aquí la palabra del Señor, verso 35. Muy bien, por aquí lo tenemos, verso 35 de Lucas, capítulo 6. Nos dice aquí el Señor, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y serán vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Recordemos que la misericordia de Dios se demuestra de que Él todos los días hace salir el sol sobre buenos y malos. La lluvia también se derrama sobre buenos y malos. Dios no hace excepción de personas en cuanto a su misericordia. Así que el Señor nos da aquí esta
exhortación. Amad a vuestros enemigos. Ahí está la diferencia. ¿Qué diferencia o qué virtud hay en que amemos a aquellos que nos aman? Si eso también lo hacen los incrédulos, los ateos, los inconversos lo hacen. Pero la diferencia está, la marca del Hijo de Dios está en que cuando aprende a perdonar, ¿a quiénes? A sus enemigos, aquellos que procuran siempre el mal en sus vidas. Un poquito resfriados aquí en Puerto Rico, el cambio del ambiente, del clima, pero aquí estamos. Muy bien. La benignidad conduce a hacer lo bueno. La benignidad siempre nos conduce a hacer lo bueno. Una persona tiene una naturaleza. Y la naturaleza del verdadero Hijo de Dios siempre será la benignidad. Porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque quiere agradar a Dios en su vida. En Romanos capítulo 3, versículo 12, nos dice la palabra del Señor. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Qué tremendo llegar a ese estado de maldad, donde la maldad impera en el corazón de las personas, como en los tiempos de Noé, cuyo pensamiento en el corazón de las personas era de continuo el mal. Y constantemente estaban buscando nuevas formas de hacer mal, de hacer la maldad, de hacerle mal al prójimo. Y nosotros estamos viviendo tiempos muy parecidos en esta temporada que estamos viviendo. Vemos cómo la pandemia pudo sacar del corazón del hombre realmente lo que había. Y la pandemia vemos que pudo sacar lo bueno de muchas personas, pero también lo malo, lo perverso que hay en el corazón de las personas. Así que dice que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el tiempo de Noé dice que el pensamiento del corazón de las personas era de continuo el mal. Y dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y por eso envió el juicio a través del diluvio y solamente halló un hombre bueno, un hombre justo, que fue Noé, ¿cierto? Y por eso Dios le da una oportunidad a la raza humana por la bondad que había en el corazón de este hombre. Entonces, la benignidad es ocuparse de buenas obras. Si todos los días nosotros tenemos la oportunidad de hacer buenas obras, de hacer un favor, de hacer un servicio, de darle a alguien que necesita, de dar un abrazo, de dar un saludo, de dar un buen consejo, ¿sí? De darle pan al hambriento, de darle vestido a la persona que no tiene, como dice la palabra de Dios. En Tito capítulo 3, versículo 3, nos dice aquí el apóstol Pablo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Sí? Dice, en otro tiempo, en el tiempo sin Cristo, en la vida sin Cristo, quizá fuimos todas estas cosas, pero ya no hay excusa porque Dios ha enviado a nuestros corazones a su Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, vuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por las misericordias, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que instéis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Y estas cosas
son buenas y útiles para todos los hombres. Qué hermosa palabra que nos expresa aquí la palabra del Señor a través del apóstol Pablo en esta carta, breve carta dirigida a Tito. Entonces dice que estas buenas obras están representadas de antemano por Dios. La encontramos también en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, versículo 10. Dice Efesios 2 en el verso 10, nos dice la palabra del Señor, porque somos hechuras suyas. Miren lo que dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Así que esta es la palabra que el Señor nos regala en el día de hoy. Entonces se observa por el comportamiento, ¿cierto? Y en nuestros modales, en el vestirse, en la forma de presentarnos ante los demás. La bondad es la manifestación activa del amor al hermano, ¿sí? El amor al prójimo, del hermano en la fe y al prójimo en general. Es buscar el mayor bien a las personas en la medida y en la capacidad de nuestra disponibilidad. El Señor dice que hagamos bien y mayormente y primeramente a los de nuestra casa, a los hermanos en la fe, ¿sí? Por ahí tiene que empezar nuestra bondad a ser evidente y a manifestarse. En otra ocasión estaremos hablando del fruto del Espíritu Santo en cuanto a la fidelidad, a la mansedumbre y a la templanza, que tienen que ver en la relación que nosotros debemos tener con nosotros mismos. Amadísimo Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu misericordia infinita, Señor, con la cual tú nos amas, con la cual tú, Señor, Dios del cielo, te manifiestas en nuestras vidas. Gracias, Papá Dios del cielo, por la vida de cada uno de tus hijos, porque en esta mañana, Señor, has hablado a nuestro corazón y nos has permitido entender, Señor, cada día que el fruto del Espíritu Santo es la marca, es la característica, Señor, es la evidencia de que verdaderamente ha habido un cambio, ha habido una genuina conversión en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ha habido, Señor, oh Dios del cielo, una verdadera entrega, una verdadero rendirse delante de tu presencia, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo, por la vida de cada uno de tus hijos que en este día, Señor, han perseverado en buscar tu rostro. Han perseverado, Señor, oh Dios del cielo, en extender su mirada hacia ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, por el regalo maravilloso, por el don precioso de tu Santo Espíritu. Cómo nos habilita, cómo nos capacita, Señor, cómo nos implementa para que estas 9 características, virtudes del fruto del Espíritu Santo se manifiesten en nuestras vidas, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestro pasado, a pesar, Señor, de nuestra dureza. Y es evidente cómo el fruto del Espíritu Santo comienza a manifestarse en la vida de aquellas personas que quizá en su vida sin Cristo era dura, era implacable, era vengativa, era una persona quizá mala, como se le puede llamar y calificar. Pero se cumple la Escritura cuando dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias porque tú nos hiciste renacer, Señor, para una esperanza.
una esperanza nueva, Señor. Gracias, Señor, porque tú preparaste, Señor, las buenas obras para que nosotros viviésemos en ellas, Señor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué obras estás andando? ¿Cuáles son tus obras en este momento? ¿Cómo calificas tus obras? ¿Son obras de justicia? ¿Son obras que comunican paz? ¿Son obras que comunican bondad? ¿Que comunican fe? ¿Que comunican mansedumbre? Yo te doy muchas gracias, Dios del cielo, por este tiempo, Señor, por este tiempo devocional, por esta cita con Jesús, porque hoy nos permites una vez más estar contigo, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te doy muchas gracias. Continúa con nosotros el resto de este día. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y llévanos cada día, Señor, a perseverar en tu búsqueda y en hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, es de mi agrado, es de mi absoluta complacencia. Por eso, Señor, en esta mañana, yo oro, Señor, para que ese mismo sentir que un Jesucristo también esté en nuestros corazones. Gracias por el amor, gracias por la paz, gracias por la paciencia, gracias por la fe, gracias por la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Gracias, Señor. Gracias por la paciencia, por la benignidad, por la bondad, bendito Señor. Imprégnanos cada día más de ti, Señor, y llévanos cada día a experimentar tu gran amor. En el nombre precioso de Jesús bendecimos a tu pueblo en este día. Bendecimos a todos aquellos que en esta mañana, Señor, salen de sus casas a sus trabajos. Y oramos de una manera especial por todos los médicos, enfermeras, personal que están luchando en los hospitales en este tiempo de pandemia. Oramos por todos los enfermos para que extienda, Señor, tu misericordia sobre ellos y les sanes. Bendice, Señor, la obra de las manos de tus hijos. Y llévanos cada día, Señor, a apropiarnos de tu bendita palabra, Señor, y poder vivirla, y poder mostrar las evidencias de que somos verdaderamente tus hijos. Gracias, Papá Dios. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordarles que mañana tendremos nuestra reunión iglesia en casa, 6 de la tarde. Estaremos transmitiendo desde Puerto Rico. Iglesia en casa, vive la experiencia de adorar juntos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga y les conserve en paz. Chao, chao.